En América Latina, en todos los sectores de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, se maneja grandes cantidades de inversión en política pública educativa. El día de hoy, gracias a la cordialidad del doctor Miguel Ángel Cañizales y miembro parte de la Red Latinoamericana de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el día de hoy vamos a poder compartir una gran experticia de cómo ir mejorando la calidad, la calidez dentro de la educación y de manera muy puntual en la capacidad que todas y todos podamos llegar a realizar para ir generando modificaciones, buscar mayor asertividad, buscar mayor planificación y también tratar al máximo de ir desarrollando política pública que nos permita avanzar hacia una educación mucho más inclusiva, también una educación que tenga mayores contingentes de calidad, planificación y ejecución de políticas públicas. En ese sentido, le doy una cordial bienvenida al doctor Miguel Ángel Cañizales de la República de Panamá. Bienvenido, Miguel. El voto facultativo te escucha. Muchas gracias, Santiago, por la invitación. Y bueno, vamos a dar inicio a la exposición. Muy buenas noches a todos. Y vamos a ver si podemos compartir la pantalla. La época prepandemia, la época actual de la pandemia y la época pospandemia, que todavía no hemos ingresado a esa era, a pesar que en muchos medios de comunicación se aborda el concepto de la pospandemia o el post-COVID. No hemos entrado todavía a esa etapa, estamos en la era pandemia. Aquí lo importante, lo que voy a mencionar es que la situación actual en América Latina, en la situación pasada, lo que hasta el año 2019, a finales hasta diciembre, y los primeros meses de 2020, había crecido la esperanza de vida a nivel de la región, el desempleo había descendido, había bajado la desnutrición infantil, se dio baja mortalidad infantil y la cobertura en nuestro sistema también había mejorado bastante. Todas estas cosas se fueron desarrollando a tal punto que hoy día ya no es nuestra realidad, porque esta pandemia ha cambiado el panorama y el mapa estratégico mundial. No solamente los países desarrollados, donde más nos ha afectado son los países en vías de desarrollo y por consecuencia lógica nuestra educación, porque la región es uno de los países más desiguales del mundo. Había aumentado significativamente el gasto educativo, ya los gobiernos y el Estado se había dado cuenta de la región la importancia de tener un presupuesto que había sido recomendado del 6% del Producto Interno Bruto. La inversión por alumno pasó de $1,261 en el 2002 a $2,084 en el 14. El gasto en educación del Producto Interno Bruto pasó de 4,4% del 2000 al 5,44, significa lo que le acabo de mencionar, que ya íbamos en un ritmo interesante. Y los países que más aportan a la educación de acuerdo a su Producto Interno Bruto, tenemos países como Cuba, tenemos países como Costa Rica, que está cerca de nosotros, y el presupuesto educativo superó el periodo del crecimiento del PIB de la región. Eso significa que estábamos en la época en que ya habíamos entrado al canal de lo que debería tener nuestra región en cuanto al presupuesto de la educación. Argentina, Brasil y Uruguay fueron los países que más incrementaron su inversión educativa. En segundo lugar tuvo Chile, Colombia, México, y lógicamente esta situación actual ha cambiado porque todo lo que le acabo de decir va a cambiar. Y va a cambiar porque siempre nos recortan el presupuesto cuando hay una crisis al sistema educativo, llámese a nivel de la media o llámese a nivel de la educación superior. Esta situación actual estamos viviendo, de acuerdo al COVID, ha impactado negativamente en nuestro sistema. Hay pérdida de los aprendizajes porque no se le dio continuidad. Hay carreras en la educación superior que requieren utilizar laboratorios que no se han utilizado. Hay profesiones que requieren utilizarse para poderse graduar, no se van a poder graduar porque no practicaron. Y esto ya se están dando algunos problemas en la región, donde he leído en algunos casos, de algunos países, es en el área de la medicina y en el área de la odontología, en área de la salud. Subió la tasa de repetición a nivel de las escuelas medias,
también a nivel de la educación superior. Los criterios de calidad como supervivencia al quinto grado va a aumentar. Hay una pérdida de comida más importante del día porque hay muchos niños a nivel de la región que asisten a las escuelas solamente por comerse un día, un plato de comida al día, que es su única comida. Los sistemas educativos se volvieron más desiguales y uno de los problemas que tenemos es que los niños más pobres son los que más les ha afectado esta pandemia y es uno de los problemas más serios que estamos enfrentando y se replica en la educación superior. En la educación superior solamente ingresan el 3% de las personas provenientes de pueblos originarios, lo cual refleja una gran desigualdad. Hay 40 millones sin educación preescolar en este momento. Hay 24 millones que cursan primaria hasta la universidad, que van a abandonar sus estudios según las predicciones que se están haciendo en estos momentos. Tenemos un 72% que no acceden al aprendizaje a distancia, viven en hogares muy pobres que no se han podido conectar. El 86% más pobres no pueden acceder al aprendizaje a distancia. Un 70% no tienen acceso y están en edad escolar. Estamos hablando de 120 millones de niños. Un 29% cursan educación primaria, que representa 217 millones, no tienen acceso a clases virtuales y no se le ha rescatado todavía. Y todavía no hay un programa para rescatar esa cantidad de niños. Esta va a ser, digamos, que el año perdido en el sistema educativo durante los próximos años, cuando se recuerde estos primeros años, esta década de los 20, va a ser la década perdida posiblemente. Hay un 24% de secundaria que están inferior, que no fueron atendidos. Estamos hablando de 78 millones, y un 18% que representa el 48% de la edad escolar, no tienen los recursos tecnológicos para acceder al aprendizaje a distancia, es decir, no tienen computadora de mesa, tampoco tienen laptop, tampoco tienen iPad y tampoco tienen teléfonos celulares inteligentes. Y por consecuencia lógica, tenemos 500 millones de niños y jóvenes que están siendo excluidos de la educación pública, la cual contradice el concepto de obligatoriedad y constitucional de la región, que todas las constituciones de la región señalan que la educación es el bien público más preciado y que está la gratuidad. El hecho de tener internet que se masificó y hay que pagar para la educación, estamos rompiendo ese concepto de la gratuidad de la educación y los gobiernos no están haciendo hasta el momento, dando una solución para resolver ese tema tan importante para la región. Hay que entrar a ver lo que es el tema de la alfabetización digital. La alfabetización digital es uno de los problemas más serios que estamos encontrando. Los estudios que hemos realizado a nivel de la educación superior están demostrando que nuestros estudiantes saben utilizar el Internet, pero no saben utilizar para el aprendizaje. Es decir, no saben subir contenidos académicos, educativos. Saben utilizar las redes sociales con fines de redes sociales, no con fines de aprendizaje educativo, que es un problema. Los estudios que realizamos en Panamá, le estoy hablando de un 34% de nuestros estudiantes. Ese proceso de alfabetización digital es muy peligroso porque Panamá es un país y la región latinoamericana que tiene mucha desventaja. Nosotros tenemos 3 años inferiores de acuerdo a la media de la Unión Europea en cuanto al aprendizaje. Es decir, si un joven está de 10º grado, tiene un nivel de aprendizaje de un joven que está en 10º grado. 3 años por debajo del aprendizaje que debería tener. Este es un problema muy grave que teníamos y se va a agudizar de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Los factores que están afectando en el uso de la tecnología, la educación superior, es que nosotros los docentes estamos utilizando el modelo clásico del aprendizaje en aula. No hemos entendido que la educación a distancia de tipo virtual es otro modelo educativo que requiere ser replanteado. No podemos poner a nuestros estudiantes, como lo estamos haciendo ahora, en una clase a estar 2 horas o 1 hora sentado viendo una exposición o haciendo un examen. Nosotros tenemos que subir contenidos, subir videos, guías didácticas, etcétera, que es lo que establece la nueva modalidad de la educación. Y además el estudiante es libre de seleccionar el tiempo, cuándo entra y cuándo sale y en qué momento entra. Pero los docentes, en su mayoría de toda la región, al no estar certificados, lo que están haciendo, utilizando el mismo modelo de la aula en clase, extrapolarlo a la aula virtual, la cual es un error,
Y hace muchos años atrás, le estoy hablando alrededor de unos 8 o 10 años, necesitaban tan certificados para poder dar clases a distancia. Ese modelo se rompió y ese es uno de los grandes desafíos que como región vamos a tener que hacer. Vamos a tener que certificar o profesionalizar la clase a distancia. Tenemos que demostrar que los cursos que hemos tomado nos certifican que estamos capacitados para dar una clase a distancia. Eso se justifica en el primer año, improvisamos todos y tratamos de dar lo mejor y hicimos lo mejor, pues ya lleva un año. Ya en este momento necesitamos establecer un perfil profesiográfico de nuestro docente y establecer una certificación regional para que nuestros docentes aprendan a dar clase a distancia y nuestros estudiantes también tengan ese nivel de aprendizaje. Porque tenemos que invertir más en soporte computacional, en asegurar esa estabilidad. Tenemos problemas de internet. Hay muchos que ni siquiera van a poder tener internet. Tenemos problemas de la banda ancha, del internet. Se cae a cada rato. Más adelante vamos a hablar de algunas experiencias latinoamericanas, cómo han ido superando ese tema. La falta de acceso y calidad al internet en la conectividad no está garantizada para todos. Parece que está determinada por el nivel social y su nivel socioeconómico. Eso no incluye las áreas más vulnerables, las áreas de difícil acceso. Los pueblos originarios no tienen. Como son áreas difíciles de ingresar, es muy sencillo presentarle alternativa a través de tecnología alternativa, como paneles solares, energía eólica, o la biomasa, etcétera. Hay mucha alternativa en este momento que en un año no hemos todavía indicado cuál vamos a utilizar. Entonces el acceso a internet es variable en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad y depende de las regiones sociales, lo que sí pueden pagar y lo que no pueden pagar. Existe una desigualdad digital en la educación superior increíble. Si antes teníamos un poco porcentaje de los pueblos originarios que podían ingresar, ahora menos van a poder ingresar, porque hemos llegado a una frase que denomino que el destino nos alcanzó, porque no estamos al nivel de lo que debimos haber hecho durante este último año, y pareciera que este siglo empezó, como siempre lo menciono, el año pasado, en el 20, cuando debió haber empezado hace 20 años, hace 21 años. Bueno, todos sabemos que el acceso al internet a nivel mundial, hay países que tienen mucho y otros que no tienen nada. Casi la mitad de la población del planeta tiene internet, pero existen más que un 51% no lo tienen todavía, no tienen acceso. Estamos hablando de alrededor de 3.600 millones de personas. En el mundo actualmente hay 7.8 millones, es decir, 7.800 millones de habitantes en el planeta Tierra. Eso lo establece la Unión Internacional, la UTI, que es un organismo de las Naciones Unidas donde se mide la capacidad global de los ciudadanos para acceder a utilizar el Internet. Entonces, el concepto de Internet debe ser visto como un nuevo derecho. Es el derecho humano libre de acceso al Internet. Debe ser una política prioritaria. Necesitamos universalizar el acceso al Internet. Las Naciones Unidas, el 30 de julio del año 2016, aprobó por unanimidad el acceso al Internet gratis como un derecho humano. Y todavía en la región no hemos querido aceptar. El único país que ha nacionalizado, que tampoco creo que es la manera, pero sin embargo da un mensaje interesante, es Argentina. Argentina ya le tiene internet gratis a todo el sistema educativo. Y eso fue durante la pandemia. Nosotros aplaudimos ese gesto que debimos haber hecho mucho, posiblemente no nacionalizar, pero sí buscar una alternativa de solución para nuestros estudiantes. ¿Cómo podemos resolver esa desigualdad tecnológica? Se puede resolver de varias formas. Primero tenemos que en la educación superior necesitamos establecer políticas públicas sostenibles, no políticas de gobierno que tienen que ser políticas que trasciendan los años que establece o que está debida un gobierno. Necesitamos tener subsidio hacia la demanda y no hacia la oferta. Eso crea más competitividad. Y tenemos que cambiar la competencia por redes y estimular la competencia por servicio. La principal limitante para la adquisición de Internet es el factor económico y que los estudiantes no tienen los instrumentos. Ya llegamos, cuando le digo que el destino nos alcanzó, significa que ya tenemos plataformas tecnológicas, existen múltiples plataformas tecnológicas. En Harvard y otros países usan la Blackboard, Schoology lo utilizan los países también neutralizados en las llamadas ciencias duras. Existen muchísimas. El Logi, existen muchas plataformas tecnológicas
Y lo importante es que esto llegó para quedarse. Eso no se va a ir. Y ahora lo que necesitamos es perfeccionar nuestra competencia para poder lograr el mayor aprendizaje en nuestros estudiantes. Porque esta generación se expresa a través de los sistemas virtuales. Cuando esto inició en marzo del año pasado, nosotros realizamos varias investigaciones y nosotros indicamos que en vez de regalar laptop y computadora, deberían regalar teléfonos celulares inteligentes. Y mucha gente se reía al principio. Y hoy día es una realidad. Con lo que usted regala una laptop, podría regalar posiblemente 15 teléfonos y podríamos tener la totalidad de nuestros estudiantes con telefonía celular para el aprendizaje y pudiéramos tener estudiantes practicando con laboratorios, que hay plataformas desarrolladas y aplicaciones en Internet a través de la telefonía celular que le permiten dar clases como si estuvieran en el laboratorio, como lo hace Chile y otros países. Hay estudiantes que se sienten cómodos con estas aplicaciones y están felices. Le gusta, si es un modus vivendi, ellos desde que se levantan hasta que se acuestan están con el teléfono celular. Utilicemos esto como una herramienta de aprendizaje, no la veamos como un enemigo. Hay que orientar, hay que capacitar a nuestros estudiantes, a nuestra juventud en el buen uso de la telefonía celular. Esta situación es interesante porque esta es la situación que estamos viviendo ahora mismo, es la situación del futuro, ya no va para atrás. Es más, posiblemente esos teléfonos sean los teléfonos de la última generación que vamos a tener en la educación superior, porque ahora vienen otro tipo de telefonía celular, van a tener pantallas más flexibles, más amplias, más memoria. Esto está reemplazando. En el estudio que realicé dentro de las universidades, demostramos que solamente un 29% tiene laptop y un casi 12 a 15% tienen computadoras de mesa y un 3% tienen el iPad. Significa que los modus de uso tecnológico están variando en nuestra juventud y en nuestros estudiantes. Aquí es interesante ver que estamos llegando a otros conceptos. Es decir, estamos viendo que tenemos que profesionalizar y hacer certificaciones en educación no presencial de tipo virtual. No lo digo yo, hay investigaciones que está realizando la UNICEF, la UNESCO, el Banco Mundial en relación al COVID, donde han encontrado que el 50% de los países están capacitando a su maestro en educación a distancia. Fíjense. Entonces, ¿qué pasa con el otro 50%? Tenemos la mitad del mundo que no están siendo capacitados. Esto es una gran debilidad. Hay menos de un tercio de los países tienen apoyo psicosocial para docentes y manejar la crisis. Y un 81% de maestros en primaria y el otro 86% de secundario solo tienen títulos y requisitos mínimos requeridos. Es decir, no estamos profesionalizando la educación a distancia y necesitamos certificarnos. Y esos cursos deben ser gratuitos para nuestros docentes para que puedan impartir y mejorar los aprendizajes. Hay desafíos pendientes en la educación superior. Es decir, nosotros tenemos que incorporar el aprendizaje compensatorio por el tiempo perdido en la continuidad escolar en los planes de reapertura. Nadie está hablando de eso. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de eso? ¿Cómo vamos a recuperar el tiempo perdido en aquellos que no dimos clase y que no se dieron laboratorio? Eso hay que hacer un programa de ajuste. Igual que hay que hacer una inversión urgente para cerrar la brecha digital. Necesitamos usar la tecnología y la verdad que yo me sorprendo cuando veo que los países no se han dado cuenta del daño que estamos ocasionando. Ahora, eso no fue creado por nosotros ni por un gobierno, pero sí tenemos que ir al tono con lo que están haciendo los países desarrollados del mundo. Hay desafíos que son importantes, por ejemplo, la lectoescritura. En estos momentos que están iniciando en toda la región las pruebas psicológicas y las pruebas de conocimiento para las universidades oficiales de los países, para que los estudiantes puedan ingresar, estamos teniendo problemas porque es virtual y las pruebas no se están haciendo virtualmente, no estamos preparados para eso. Entonces hay que desarrollar el manejo verbal y el razonamiento. Tenemos que desarrollar el vocabulario porque no estamos leyendo. Parece que hay un problema conceptual, se cree que la tecnología no va de la mano con la lectura y eso es falso. Los estudios demuestran que debería ir de la mano, pero no se están dando ahora mismo. Tenemos que desarrollar más cursos que ayuden al estudiante a la comprensión lectora. Tenemos que tener una redacción al igual que el razonamiento y tener operaciones matemáticas. Es decir, estamos estudiando algunos elementos debido a la pandemia. Ahora, hay algunos desafíos que son muy importantes en el plano de la educación superior en la región. Tenemos que mejorar la desigualdad. ¿Cómo?
En el año 90 sale el primer programa de PNUD sobre el informe de desarrollo humano y se advertía sobre los problemas que veníamos teniendo sobre la desigualdad y sobre la pobreza, y no le prestamos atención. Tratamos de bajar la pobreza y descuidamos la desigualdad, y hoy día la desigualdad es mayor a la pobreza y no le prestamos atención. Y es uno de los problemas más serios que tiene el sistema educativo. En la región pareciera que nuestro sistema educativo, y más el de la educación superior, está determinado por el nivel socioeconómico de los estudiantes. Si el estudiante puede pagar, paga. Si el estudiante puede tener una laptop con buena capacidad de memoria, lo paga. Si puede aumentar el ancho de banda, lo paga. Todo está determinado por el dinero. Entonces los valores pareciera que están trasrocados en este momento. Tenemos que eliminar estas brechas educativas. Tenemos que eliminar esas necesidades que tienen las áreas vulnerables. No tienen agua, no tienen luz eléctrica. Estamos hablando de una gran cantidad. Estamos hablando casi del 40% de las escuelas. Y eso se repite casi en toda la región. No tienen agua potable, no tienen aguas. Entonces, ¿cómo se van a lavar las manos? Y todas las propagandas y promoción a la salud de qué hablan. Distanciamiento social, lavarse las manos con jabón, no tienen jabón, tienen que irse al río. Y ahí se están contagiando también. Hay que mejorar la calidad de los aprendizajes. Tenemos que aumentar los niveles más bajos de desempeño. Fíjense, tenemos que fortalecer la formación técnica profesional. Lo estamos descuidando. Hay países de la región que no han unificado un criterio. Nosotros tenemos que unificar un criterio regional para tener una gobernanza regional. Hay países que tienen el nivel técnico a nivel de la media, es decir, a nivel de la escuela secundaria. Otros lo tienen en postmedia y otros lo tienen a nivel técnico en las universidades. Tenemos que unificar esos criterios en la región para que podamos tener extramuros y podamos nosotros tener un solo concepto, que el que estudie en Panamá o estudie en Ecuador pueda irse a estudiar a otro país de la región. Ni siquiera hemos sido capaces de unificar esos criterios. Hubo un proyecto hace unos años, proyecto Tuning, que trató de unificar esos criterios y todavía no lo ha logrado. Pero ese es un desafío que tenemos que cumplir y eso debe ser liderizado por la educación superior. Hay que fortalecer todo el concepto de la educación superior en cuanto a la inequidad que existe. Debe haber equidad. Y lo más importante es que la educación debe ser una palanca de movilidad social. No existe otra. Y hay que establecer una certificación de alto rendimiento a todos los niveles. Es decir, tenemos que demostrar nosotros, los docentes, porque eso lo demuestran los médicos con la certificación en salud. Ustedes irían donde un zapatero, es un ejemplo que a mí me gusta dar, muy gráfico. Si de cada 20 zapatos, 18 tienen clavo y se pinchan, no. Ustedes irían donde un médico en que por cada 20 pacientes se le mueren 16, tampoco. ¿Y por qué lo más preciado que tiene un país, que es la educación y que es su juventud? No estamos certificados los docentes. Certificación no significa votar a nadie, significa fortalecer la competencia y el Estado está obligado a capacitarlo de manera gratuita, como es el caso ahora que hay que hacer en el área de la educación no virtual o por distancia. No tenemos en la educación superior ahí una ausencia gravísima en cuanto a reformas educativas. Ustedes conocen la reforma educativa que se ha hecho en la educación superior. La de Bolonia es la última que hizo España y Europa, se unificaron como la Unión Europea. La que se dio en Córdoba en el año 1918, donde han habido algunas reformas educativas interesantes a nivel de la educación superior. Por ejemplo, España va como por la 15ª, México lleva como 12, y hay países en la región que no han iniciado ni siquiera una sola reforma educativa. Transformación curricular no es sinónimo de reforma educativa. La reforma educativa es algo integral, donde hay que ver muchas otras cosas, pero parece que hay confusión en el concepto. Pero en cuanto a la educación superior, tenemos que flexibilizar el currículo. Ahora la educación a distancia es un elemento que debe ser considerado. ¿Cómo se hacen contenidos? Los docentes tenemos que aprender a hacer videos, a desarrollar contenidos. Tenemos que aprender a subirlos. Tenemos que darle al estudiante la guía. Los estudiantes, la tendencia es a ser cada día más autónomos. Es primera vez en la historia de la humanidad, después de 1000 años de que la educación hayan existido las primeras universidades del mundo, que estamos siendo testigos in situ y en vivo en el tema de las transformaciones que estamos viviendo. Posiblemente el concepto de docente está siendo y va a ser variado. Ahora los estudiantes tienen acceso al aprendizaje con otras alternativas que no necesariamente somos los docentes y los profesores, porque a través del Internet. Por eso que está evolucionando este concepto
necesitamos darle prioridad en la reforma educativa a esto que yo acabo de mencionar. Entonces, las reformas generalmente están asociadas a agendas políticas de los países a través de organismos internacionales. Ellos están involucrados desde su diseño hasta su implementación y están impulsados por organismos internacionales, llámese Banco Mundial, llámese PIB, llámese Fondo Monetario Internacional. A mí no me preocupa eso. A mí lo que me preocupa es que nosotros como región, países latinoamericanos, no hemos sido capaces de hacer una reforma integral para la región y que podamos ayudar a aquellos países vecinos que no hayan podido. Porque existen en países latinoamericanos que tienen una educación bastante mejor y otras que están un poco más atrasados, porque no hemos olvidado vivir como región. Y es más, este tema de la pandemia, el más daño que no ha hecho es que hemos sido capaces de afrontarlo desde el punto de vista regional. Como país no se va a resolver el tema de la pandemia en el mundo, mucho menos en la región latinoamericana, porque el tema es territorial. Necesita ser manejado a través de las regiones y sacar política pública de toda América Latina y del Caribe. Y eso se debe hacer desde la investigación, desde la educación superior. Este es un concepto interesante que necesitamos establecer en los currículos flexibles. Le damos mucho énfasis en la educación superior al rigor académico, muy poco énfasis a las emociones, a la alegría, el amor a aprender. Ya el Banco Mundial estableció su criterio, la UNESCO, y ha dicho que es importante que para establecer un criterio armónico debe haber un equilibrio en el currículo y en los aprendizajes. Es decir, que ahora tenemos que buscar la manera como nuestros estudiantes lo incentivamos y lo motivamos a estudiar con cariño, porque nosotros somos, el cerebro es social y se desarrolla más en sociedad, y de hecho los estudios lo han demostrado, y estamos en la época de la neurociencia. Y aquí es interesante estos nuevos escenarios que se están dando en la educación superior. Acá hay algunos elementos que Google estableció que cuáles eran las nuevas competencias que teníamos que desarrollar, y hay otras que yo he estado desarrollando a través de mis escritos. Por ejemplo, en educación necesitamos tener responsabilidad digital. Es decir, tenemos que tener una universidad digital ya. Ya no puede ser tan burocrática las universidades oficiales de la región. Todo debe estar automatizado, porque ya pasó, ya quedamos en la historia. Necesitamos tener un pensamiento computacional, necesitamos ser capaces, un estudiante de la universidad, si se le dañó una laptop, una computadora, saberla abrir y saber cambiar un disco duro o saber cambiarle algo que se le haya dañado. Eso en Europa es muy común. En Estados Unidos, que los mismos estudiantes saben, nosotros en América Latina somos incapaces de abrir una computadora. Entonces esos son temas que ya debemos nosotros modelar. Tenemos que tener aulas colaborativas y una pedagogía innovadora. Lo más importante de esto es que tenemos que innovar en nuestro proceso de aprendizaje. Ya los estudiantes a veces saben más que nosotros los docentes. Cuando usted le está dando una clase, ellos lo están buscando, si lo que usted le está diciendo a ellos es lo que está diciendo Google. ¿Qué significa eso? Que hay otras alternativas de aprendizaje. Nosotros nos convertimos ya en una guía, en una orientación, y eso no es ahora. Eso se hizo desde los años 90 con el modelo constructivista. El modelo constructivista estableció que el estudiante es el actor principal en el proceso de aprendizaje y el maestro se convierte en un orientador, en un guía. Entonces, y en este momento más todavía, entonces la fuente de conocimiento ya no está en el docente, está en la alternativa que busquen los estudiantes. Nosotros debemos incentivar la autodeterminación de los estudiantes. En lo político tenemos que crear habilidad para la vida, que el estudiante sea un buen ciudadano. Tenemos que prepararlo para el trabajo en el futuro. No puede estar a espaldas del desarrollo económico, político y social. Las universidades tienen que estar muy de cerca con los sectores productivos, tienen que ver cuáles son las carreras que requiere el mercado, sin olvidar que la universidad en sí no es un mercado. La universidad debe ser humanista. ¿Cuál es el nuevo concepto de ciudadanía que tenemos que crear nosotros? Tenemos que tener profesiones desprotegidas. Yo puse aquí porque ya las profesiones protegidas van a desaparecer. ¿Cuáles son estas profesiones? La medicina, la psicología, la contabilidad, la odontología, el derecho, los abogados, son profesiones que son protegidas por los países. Bueno, nosotros esto se va a ir perdiendo con todos esos conceptos y vamos a tener que llegar en la región a establecer convenios que podamos ejercer, porque eso ya es producto de un nuevo modelo de globalización. Y en cuanto a lo social, hay aprendizajes dirigidos por estudiantes. Era a lo que yo me estaba refiriendo. Cuando digo que ahora es la autodeterminación, nosotros somos simplemente una guía. Ahora tenemos que ser tutores.
hay que conectar los tutores con las escuelas, el aprendizaje es colaborativo, tenemos que tener base de datos con otras universidades y con otros estudiantes y de otras profesiones. El aprendizaje tenemos que hacer en redes, en la comunidad educativa, que ahora lo vamos a explicar más adelante. Necesitamos también tener, a ver, se me fue aquí. Tenemos que tener, a ver, abrió. En lo estratégico, tenemos que establecer tecnologías emergentes, utilizar el pensamiento complejo. Fíjense, yo escucho a menudo en conferencias cuando hablan en relación a lo que es el pensamiento complejo, hablan de lo que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico se hablaba en la década de los 90. Hoy en día se debe hablar de pensamiento complejo en la educación superior, como lo estableció Edgar Morin, porque el pensamiento complejo es un pensamiento de orden superior, involucra el pensamiento crítico y el pensamiento del arte. Esas dos combinaciones es lo que permite el pensamiento complejo, porque el mundo es complejo. Entonces, hay una serie de herramientas que nos permiten desarrollar problemas complejos para poder tener una buena capacidad de análisis. Y también tenemos que establecer todo el aprendizaje de la virtualidad. Aquí es interesante ver cómo desarrollamos estas experiencias que se están haciendo en la región. Aquí yo me quiero referir a las experiencias en la región, en América Latina, que están haciendo los países para resolver el tema del acceso a la educación y brindarle a través de las alianzas estratégicas, alianzas público-privadas, para que los estudiantes puedan ingresar al Internet. Por ejemplo, en este caso, la empresa de telecomunicaciones redujeron costos y ofrecieron acceso a la educación, pero lo hicieron en países de manera independiente y solo, no se hizo a nivel de la región, y ese fue uno de los errores más graves. Hay regiones que no han podido avanzar absolutamente en nada. Hay empresas de telecomunicaciones que apoyaron toda la necesidad educativa y del teletrabajo. Y eso lo vamos a ver. Por ejemplo, en el caso de Colombia, hay un concepto que desarrollaron, se llama Aprende en el sector público y privado, que proveen redes de servicio educativo. Ellos, a los estudiantes accesibles de recursos limitados o de las áreas vulnerables, establecieron plataformas educativas que puedan acceder sin tener una conexión de Internet. O sea, innovaron. Claro que es una empresa que está en toda la región, permitió a los clientes de prepago y pospago acceso a datos y minutos de manera gratuita. Le estoy hablando de Colombia. A pesar del tiempo limitado, continúan vigentes en esta época de pandemia. Aumentó un 50% la velocidad del Internet para facilitar actividades laborales y académicas. Ahora yo le pregunto, ¿esto se hizo en todos los países latinoamericanos? La respuesta es no. ¿Por qué no se hizo? Porque trabajamos como país, no trabajamos como región. Y esa es una experiencia que se pudo extrapolar a toda la región y se pudo haber hecho como política pública, y ellos ganan masificando este concepto en la región baja costo. Otro, en el caso de Chile, Movistar aumentó el 100% de la velocidad de fibra óptica y los servicios del hogar. ¿Cuántos países hicieron eso? Muy pocos. Redujo las restricciones de consumo para apoyar el teletrabajo y la educación, es decir, liberó las redes sociales como el WhatsApp y el Twitter, no tienen ningún costo para que todos los estudiantes, ya que se ha demostrado que es la herramienta que más utilizan los docentes para comunicarse con los estudiantes. También facilitó comunicación a los estudiantes y a profesores que no tienen acceso a otras plataformas educativas de comunicación. Entonces, hay estrategias que benefician a los docentes en los países de la región, porque han enviado todo este proceso a través del WhatsApp. Aquí es interesante otro concepto. Ellos alinearon las empresas de telecomunicaciones con la cobertura y la conectividad y la velocidad en la educación. Miren, se unió, eso fue en Chile, se unió la empresa DirecTV Contigo y lanzaron plataformas de aprendizaje gratuito como el Standby, el Pro Futuro y el Conecta Empleo. Y hoy día dio unos resultados grandísimos. La pregunta es, ¿por qué no lo hicimos en todas las regiones latinoamericanas? Si las mismas empresas que están en Panamá, están en Colombia, están en Chile, están en Ecuador, están en Colombia, están en toda la región, porque no ha habido un liderazgo, no ha habido una gobernanza regional, que es el problema que tenemos, y ahí empiezan todos los males a la cual me estoy refiriendo. Hay empresas que muy comprometidas en todo el proceso educativo, y ellos expandieron toda su vinculación. Por ejemplo, AT&T brinda acceso a las plataformas de Escuela Plus junto al DirecTV. Han ampliado canales educativos para planes de TV cable. A los que no tenían acceso le han permitido entrar gratuito a Disney, National Geographic, Discovery, a torneos, etcétera, etcétera.
Hay iniciativa DirecTV que se ha implementado en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, pero ahí no incluyen todos los países latinoamericanos. La empresa Tigo, aquí está en Panamá, que acaba de entrar, acaba de comprar lo que era Movistar, centró sus esfuerzos en capacitaciones de los docentes en la TIPS y para la plataforma de las iniciativas Conéctate Seguro. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro error más grave es haber actuado como país y no como región, porque todas las tecnologías están desarrolladas y se han hecho interesantes para poder lograr estos objetivos. Por ejemplo, la estatal Antel en Uruguay, que Uruguay es un elemento totalmente aparte de la región latinoamericana, es uno de los países más automatizados, es uno de los países en que más computadoras tienen sus estudiantes. Ellos empezaron a regalar desde el año 2006. Y hoy día, y también fueron uno de los países que menos problemas tuvieron en la pandemia. Ellos desarrollaron estrategias masivas durante la pandemia. Por ejemplo, primero regalaron un bono de 5 gigas al principio del contagio a sus estudiantes y a los docentes, para que pudieran acceder a los programas de educación a distancia. Esta iniciativa que incluyeron Plan Universal de Hogares y el plan donde dieron 50 gigas y además lograron proporcionar 40 gigas a las universidades y a todos los afiliados y los docentes. Esta es una experiencia muy bonita que yo no logro entender por qué en Panamá no se ha podido hacer. ¿Por qué no se ha podido hacer en países como Paraguay? Entonces, aquí vemos que ellos también desarrollaron y automatizaron una serie de acciones. En el caso de Argentina, la empresa Antel y el Ministerio de Desarrollo Social hicieron alianza estratégica con el Ministerio de Educación y anunciaron las 3 compañeras que se unieron, las 3 empresas de telecomunicación, dieron acceso gratuito a plataformas educativas y aulas virtuales. De eso se beneficiaron en Argentina 57 universidades oficiales y liberaron los datos a las páginas web. Lanzaron plataformas que se llaman Seguimos Educando para acceder gratuitamente. Y decir, han tenido unos resultados fantásticos. Además, nacionalizaron todo el tema del Internet. Y como eso le puedo seguir hablando, pero vamos a ir avanzando. En el caso de República Dominicana, hicieron alianza estratégica y ellos le brindaron a 51 universidades y crearon 1000 centros de conexiones de punto Wi-Fi, que ese es otro de los errores que hemos visto en América Latina. Los puntos de comunicación Wi-Fi para la población están donde están los locales o en barrios privilegiados, pero en los barrios populares no lo tienen el internet gratuito y es donde lo necesitamos porque es donde la gente no tiene problemas. Eso hubiese evitado que la gran cantidad de muchachos que son los que más se infectan, pero se mueren más los que son de 59 para arriba, hubiese buscado una alternativa. Como el estudiante no tiene, ellos salen a las calles a buscar conexión para poderse conectar ya sea a su escuela o a su universidad o para jugar o para chatear. Entonces, una alternativa es, República Dominicana amplió 1000 nuevos centros en época de pandemia de conexiones Wi-Fi. Entonces, esas alianzas público-privadas impactan la educación y la educación superior tiene que liderizar esos movimientos. Lastimosamente, ha habido muy poco liderazgo en relación a ese tema. Lo que yo he visto que han hecho es regalar tarjetas para que el estudiante, pues las tarjetas se gastan en 2 clases. Eso no es una alternativa. Las universidades oficiales deben tener la capacidad de liderazgo de sentar a estas empresas junto con el gobierno para buscar una alternativa de solución para sus estudiantes y para sus docentes. Bueno, aquí hay una disyuntiva familiar en lo que es el teletrabajo. Los docentes deberían tener acceso a los recursos para sus clases sin tener que pagar un costo. Y la pandemia ha acelerado el uso de esa educación en línea y se hace imperativo potenciar esas alianzas públicas-privadas para cerrar esa brecha digital que estamos viviendo. Y ahora quiero hablar un poco de lo que está pasando en América Latina. Eso es prepandemia, pero sin embargo no hay datos nuevos, pero son datos que nos dan una orientación. Por ejemplo, se ha duplicado la inversión en investigación y desarrollo en la región. Nos dimos cuenta, los gobiernos se dieron cuenta, que la ciencia y la tecnología son los que están frenando el problema de la pandemia. Por lo tanto, las universidades siguen siendo un factor de desarrollo importante para las naciones. Solo 3 países representan el 91% de lo que se refiere a investigación y desarrollo. Brasil se lleva el 65%, México el 16% y Argentina el 9%, y otros se llevan el 8%. ¿Qué significa eso? Que todos los otros países de América Latina tenemos un grave problema, tenemos un bajo desarrollo de investigación. No publicamos en revistas científicas, no hacemos investigaciones y tenemos las universidades con muchos docentes tiempo completo y no realizan una investigación. Es obligación como criterio de calidad y de acreditación que sus docentes hagan publicaciones científicas, si son tiempo completo. Estos gastos de inversión en desarrollo, fíjense, América Latina gasta 0.83.
los que integran miembros de la Unión Europea, ellos tienen el 2.4% de acuerdo al Producto Interno Bruto en inversión para hacer investigación, ciencia y tecnología. El mundo entero tiene 2.1. La zona de oro tiene 2.10. Nosotros en Panamá teníamos 0.72 y en este gobierno que inició hace un año se aumentó al 1%, pues sigue siendo bajo, porque para que existan buenas prácticas se debe tener el 2% del Producto Interno Bruto en inversión para hacer investigaciones. Los países del mundo que más invierten es lógicamente Estados Unidos con un 28%, China con 20% y la Unión Europea con 19%. Esos son los que más invierten en investigación y desarrollo. Estos datos están cambiando, mientras Chile, que era uno de los países que más mandaba a ingenieros a hacer doctorados a Estados Unidos, Chile mandaba 100.000, China mandaba alrededor de 400.000, por darle un ejemplo. O sea que con China va a ser difícil competir porque ellos van 10 años luz. Sacaron el 5G, ya lanzaron hace un mes y medio, el 6G en el espacio. Ya el 5G van a poderse conectar, el letardo ya no se va a poder dar. O sea que van a poder operar desde aquí con un teléfono, van a poder operar a cualquier persona en cualquier país del mundo con una precisión y sin letardo. Es decir, letardo se refiere que lo que yo digo se ha escuchado en el instante sin ningún término de milisegundo atrasado como sucede en este momento. ¿Qué países reducieron su inversión? Francia, Italia y Reino Unido. Ahora van a haber una gran crisis, van a reducir eso también, pero los países que sean inteligentes son aquellos países que le den más fondos a los programas de ciencia y tecnología y a las universidades para que hagan investigaciones y puedan enfrentar este problema que estamos viviendo todos. Porque esta pandemia no se va a acabar, van a venir otras. Ya las cepas ya están mutando y como todos sabemos van a venir muchas otras formas. Por lo tanto, es importante tener algo que se llama que este nuevo conocimiento que requiere las organizaciones constituye las principales fuentes competitivas. Es decir, que el conocimiento reside siempre en las mentes de las personas, pero debe estar disponible en las instituciones. ¿Y cuáles son esas instituciones? ¿Dónde está el talento humano? ¿Dónde está la gente pensante? En las universidades. Por eso que Teodoro Schuh ganó premio Nobel de Economía cuando sacó el primer concepto de lo que le llamó lo que hoy día le llaman el talento humano, que él empezó a llamar el capital humano. Hoy día el Banco Mundial, el año pasado, a finales del año, sacó un nuevo concepto, un nuevo índice de capital humano. O sea, que la salud y el conocimiento se están uniendo con la educación. Es primera vez en la historia en que la educación juega un papel predeterminado para parar y frenar el virus. Es a través de la educación que se para, no es a través de la medicina. Miren, los médicos es para tratar el virus en los hospitales, pero el virus está en la calle. Entonces es un problema territorial. Entonces tenemos que involucrar otros profesionales de otras áreas del conocimiento, como los antropólogos, los economistas, los psicólogos sociales, que son expertos en manejar actitudes. Pero esto no ha pasado en algunos países latinoamericanos, en la Unión Europea sí lo han introducido, porque decirle a la gente no salga de su casa, es decirle salga de su casa. Hay que implementar programas de intervención comunitaria para poder lograr esos objetivos. Por eso es que es importante entrar en lo que hoy día se conoce desde la década del 2000, todo lo que es la sociedad del conocimiento, que es cómo nosotros logramos captar lo que es asimilar y distribuir ese conocimiento. Es decir, eso se llama lo que hoy día se denomina la gestión del conocimiento, y eso se emprende desde las universidades, y eso es lo que es Knowledge Management. Gestión del conocimiento es la alternativa y es el gran desafío que tiene la educación superior. Esto quiere decir que se crea una nueva disciplina que debe ser capaz de identificar, de capturar, recuperar, compartir y evaluar el conocimiento de una institución. Y eso es lo que hace precisamente es la gestión del conocimiento, que no es más que establecer procesos y estructuras de tecnología de información y de comunicación que la recoge, la ordena, la transmite ese conocimiento a los colaboradores y se beneficia toda la empresa o toda la institución superior. Esto quiere decir
fíjense, en las décadas de la era industrial, las estructuras organizacionales eran así rígidas, verticales, no daban pie a la colaboración entre un departamento y otro. Ya en la época neoclásica, estamos hablando de 1950 a los 90 más o menos, se crea lo que es la estructura del área de personal, el área de relaciones humanas, a todo lo que se refiere desarrollo humano. Pero ¿a qué lado venden? Ya en la década de 2000 se crea la estructura centrífuga, es decir, se crea todo lo que es en redes. Y eso es lo que nos permite a nosotros establecer esos criterios, y hoy en día ese es el modelo que debemos establecer en las instituciones. Estas son diferentes tipos de redes que deben tener las universidades. La gente cree que trabajar en redes es el fin, no. Existen redes centralizadas como esta, existen redes descentralizadas para poder llegar entonces a una red distribuida, esta que está aquí es la que debemos llegar. Y eso se logra es con la integración, con la recursividad y la colaboración de todos para poder trabajar en equipo. Entonces, la gestión del conocimiento no es imprimir al conocimiento. La gestión del conocimiento, hay varios modelos, pero yo solamente me voy a referir al modelo de Nonaka Katushi, que es este que ustedes están viendo. Que lo que sucede, lo que no se ve, es lo más importante, que es el conocimiento que tenemos todos. Si nosotros vemos, por ejemplo, este árbol, ¿qué observan ustedes en este árbol? Está lloviendo, se está mojando, pero la raíz es lo más importante porque es lo que sostiene el árbol. Esta raíz es lo que le da sostén, pero nosotros no comemos el fruto y no le damos importancia a eso. Así es la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento tiene los tres capitales, el capital humano, el capital relacional y estructural, y eso es lo que permite lograr a esto. A esto era que yo quería llegar a hablar. Estas son las comunidades que debemos desarrollar nosotros en la educación superior. Son centrífugas, que es un conocimiento colectivo accesible, donde se establecen bases de información regionales. Hay una difusión de mejoras prácticas, donde se identifica las mejores prácticas, donde se comunican con otros, se crean proyectos innovadores, hay profesionales en un continuo aprendizaje, hay una comunidad práctica y hay conectividad entre los profesionales. Esto no solamente debería ser para los docentes o los profesores, también los estudiantes. Un estudiante de ingeniería de Chile debe ser capaz de estarse conectando con una en Costa Rica, una en Colombia, una en Panamá a través de base de datos. Pero para eso debe haber una gran inversión en tecnología, y ese es el problema que tenemos nosotros en la educación superior oficial. No hay grandes inversiones en tecnología. Por eso nos pasó lo que nos pasó, nos agarraron sorprendidos con la pandemia, con este problema que tuvimos que improvisar. Esta base de información corporativa en sociedad, esto debe facilitar el acceso a la información del conocimiento. Debe haber una estructura donde podamos almacenar y facilitar, donde las personas tengamos documentos relevantes que podamos manejar con estas redes. Y esto, para poder gestionar en la sociedad, necesitamos tener innovación, crear el futuro, ser más globales. Tenemos que pensar globalmente, pero tenemos que actuar localmente o regionalmente. ¿Cómo se hace eso? A través de la gestión del conocimiento. Y eso es tenemos que tener una visión estratégica, tener proyectos innovadores con redes centrífugas para tener buenos resultados. Y esta es la educación del futuro, que es un mundo que está cambiantemente acelerado, donde la tecnología sigue siendo la palanca principal para el cambio, pero parece que ya no se diferencia a las personas de la comunidad y de los equipos, pero el conocimiento y la gestión le va a permitir a la sociedad adaptarse cada vez más rápido a los cambios. Tanto es así que hay quienes piensan que el mundo y el futuro está dominado por la tecnología, pero hay quienes pensamos que vivimos en un mundo dirigido por personas conectadas entre sí, con su conocimiento, con sus ideas, sus energías transformadoras, que es lo que va a permitir al mundo vivir en un mundo mejor y más humano. Y esos son los grandes desafíos que vamos a tener en la educación superior. Si nosotros no asimilamos estos cambios que ya iniciaron de manera tan acelerada, donde se está dando la singularidad tecnológica, en que va a llegar, ya llegó el momento, dentro de 2 a 3 o posiblemente 5 años, la inteligencia artificial va a superar la inteligencia humana. Y eso ya lo estamos viviendo. Hoy en día todo se actúa en inteligencia artificial. Y están dando buenos resultados para poder parar toda esta vacuna. Todo eso ha sido a través de todo lo que le acabo de mencionar. Entonces necesitamos vivir en un mundo mejor, un mundo más humano, y la alternativa y la última oportunidad que tiene el ser humano para estudiar, que no existe otra alternativa, que es en la educación superior. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la participación de nuestro estimado expositor desde la República de Panamá. Estamos hablando del doctor Miguel Ángel Cañizales. Nos ha dado en realidad una gran presentación. Inclusive creo yo que, dicho sea de paso, si esto fuera un gran auditorio, tenlo por seguro que tendrías una gran ovación, porque en realidad has tenido la gentileza de presentarnos una radiografía actual de cómo se encuentra la educación en América Latina, cuáles son las mejores perspectivas que nos van a permitir ir mejorando la calidad educativa. De igual manera, nos vas a permitir también, gracias a tu exposición, ir conociendo cómo vamos a ir desarrollando una nueva matriz de educación para ir mejorando de mejor forma toda la participación que bien se pueda realizar. Obviamente, la participación que nosotros podríamos tener en América Latina es bastante grande. Quizás lo más complicado en este sentido va a ver qué es lo que va a pasar en realidad más adelante. Estoy muy de acuerdo contigo que seguramente vendrán nuevos momentos y quizás los nuevos momentos no vengan de la mano con política pública que sea y enfocada directamente hacia los estudiantes, hacia los maestros. Quizás lo más complejo de todo esto sea que en el futuro inmediato tengamos no solo la participación de gobiernos que estén totalmente preocupados por el tema de COVID, sino que habrá hasta un cierto punto también una insana participación de los mismos estados para ir aumentando la inversión de educación superior, ciencia, tecnología y conocimiento dentro de todas las matrices de educación. Lógicamente, en este sentido, para nosotros también es un gusto tener el día de hoy una muy buena participación a nivel de una pregunta para ti, mi querido Miguel Ángel. En este sentido, voy a dar paso a la primera pregunta que viene de la mano del doctor Alberto Gómez. Actualmente es secretario de la Plataforma Suramericana de Políticas Públicas en República Dominicana. En este sentido, me gustaría darte la palabra. Bienvenido, Alberto. Tienes la palabra. El voto facultativo te escucha. Bueno, parece que algo está pasando con la comunicación de Alberto Gómez Tiene el micrófono desde apagado. República Dominicana. Tiene que activar. Ahora sí, ya. ¿Me escucha, doctor? Ahora Bien, sí. disculpe. Muy buenas noches, colega. Muy buenas noches, amigos. Gracias, Santiago, por tu invitación. Mis felicitaciones y mi respeto para el doctor Miguel Ángel Canizales. Excelente y magnífica exposición. Y usted, ¿qué le puedo decir? Yo soy educador y soy tecnólogo también. Y usted mencionó mi país en su exposición y mencionó temas puntuales concernientes a la metodología que hemos aplicado en materia educativa este año a raíz de la pandemia. Y también tocó un tema muy importante, la inversión en investigación. Mi país apenas al mes de abril del 2019 invirtió la pírrica suma de 0.03% del PIB. Algo irrisueño, algo insignificante. Imagínense ustedes ahora con la pandemia, es de un 0,0. Entonces, usted mencionó también que, y estoy completamente de acuerdo con usted, de que lo que ha logrado que el impacto del COVID no sea tan terrible, tan catastrófico en todo el mundo, es que la tecnología ha ayudado bastantemente, porque nos ha obligado al teletrabajo, al telestudio, a las telerelaciones, y el distanciamiento que hemos tenido ha sido muy enorme. Por esas razones, la tecnología ha impactado positivamente en la lucha contra el COVID. Mi país le hace la pregunta a usted, ¿de qué manera podemos lograr que haya una unidad de criterio en todas las naciones de Latinoamérica, que juntos podamos desarrollar plataformas de comunicación tecnológica que sean capaces de liberar el espacio aéreo en materia de ancho de banda, de internet
y en materia de educación digital del siglo XXI. ¿Cree usted que eso será posible en los próximos 10 años? Sí. Muchas gracias por la pregunta, doctor Gabriel Gómez. Fíjense, yo calculo que antes va a haber internet gratuito. Ya hay esfuerzos muy grandes como SpaceX. Usted conoce el famoso experimento. Ya él lanzó alrededor de 400 y finalizando el año pasado creo que iba a llegar a 900. Y su idea es llegar a cerca de 2000. Eso, pero ellos iban a cobrar, ellos van a cobrar $100 la caja que van a tener los países y creo que van a cobrar algo alrededor de $100 mensual. Pero hay otras iniciativas que están haciendo otras personas y otras empresas y hay universidades de los países desarrollados que han creado plataformas gratuitas donde han lanzado al espacio. Fíjense que el tema del internet va a tener que ser gratuito. Si nosotros nos unimos toda América Latina, mire, desde Panamá pasan 8 cables de fibra óptica que le da servicio al mundo, le da a los países que mejor están en Chile y Uruguay en cuanto a internet ahora mismo. Y nosotros aquí, que somos los que damos y utilizamos nuestro territorio con esas 8 fibras ópticas, no está a disposición de Panamá. Eso, fíjense que hay escuelas que no tienen internet, área de difícil acceso. Yo hice una denuncia el año pasado cuando empezó la pandemia y también inicié con una campaña muy fuerte que fue retomada en Argentina y en muchos países latinoamericanos, y hay docentes que todavía están solicitando que se libere el internet de manera gratuita, porque es un derecho, no es un bien público. Entonces, la única forma que tenemos como región para ser competitivos va a ser que liberemos eso, o si no, nuestros estudiantes vamos a estar en el año perdido, el año oscuro de la región va a ser el 2020 y el 2022. Si no empezamos a presionar los docentes y a unirnos como países y hacer un solo concepto regional para que exista la gobernanza regional. ¿Ustedes creen que los problemas que tenemos del virus es territorial, es de país, ¿no? Con que exista uno, existe riesgo epidemiológico. Y eso va a seguir pasando. La única forma de controlarlo va a ser la inmunidad que debemos lograr todos de rebaño, pero necesitamos tener las fronteras, como la comunicación estricta de todas las regiones. Ustedes saben que con la tecnología viene el pasaporte inmunológico. Hay mucha gente que dice que no se van a vacunar por lo que sea, no vamos a entrar en eso. Pero usted sabe que los que no se vacunen no van a poder viajar, porque para viajar van a tener un pasaporte que le va a decir cuáles son las vacunas. Y dentro de 5 años posiblemente lo vas a tener un chip aquí o lo vas a tener aquí, en que vas a pasar como si fuera una máquina. Entonces ya los cambios iniciaron, la singularidad tecnológica, eso precisamente. Se dio un salto, la pandemia aceleró los procesos tecnológicos y muchas empresas estatales que hacían los procedimientos manuales lo automatizaron en este año. Pero todavía hace falta mucho más porque tenemos que convertir a América Latina en una región digital para poder competir con el primer mundo. Entonces yo estoy de acuerdo, yo creo que en menos de 10 años se va a dar esa situación que usted muy bien indica. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto Gómez, nuestro secretario de Plasur en República Dominicana. Bueno, en este sentido también doy paso a la segunda pregunta, que está a cargo justamente de Jimmy Guerra. Actualmente él es coordinador del voto facultativo por la provincia del Guayas en Ecuador. En este sentido, te agradecemos muchísimo la participación, Jimmy. El voto facultativo te escucha. Bienvenido. Bueno, al parecer tenemos algún tipo de desconexión justamente con Jimmy, esperando que más adelante se pueda conectar. Es el micrófono, que lo tiene apagado. Hasta mientras... Tiene el micrófono apagado, ya lo prendió. Bien. Ok, Jimmy, bienvenido. Un saludo, es grato poder ver nuevamente al compañero Santiago Morales, Gabriel, de verdad. Y mil felicitaciones, la intervención de Miguel Ángel Cañizales, verdaderamente un amplio conocimiento en relación a estos temas. Bien, sin duda alguna, tomando un poco de las últimas palabras, las frases de Miguel Ángel, verdaderamente esta pandemia tuvo que acelerar todos los procesos y nos cogió desprevenidos en esos temas que forzadamente tuvimos que aprender a manejar las redes.
hoy más que nunca por el conocimiento también a la desinformación que los medios habituales y comunes o privados tienden a manejar y a manipular y a colocar la información según a sus intereses personales y no a los intereses colectivos. Y eso ha hecho que también mucha población, muchos usuarios migren a la nocturna para ver ciertos noticieros. Es verdad, hoy la información es a primera hora, en cualquier momento, uno decide ver y todo aquello. Ahora, mi pregunta va, ¿cómo las organizaciones sociales, de qué manera las organizaciones sociales, civiles, culturales, artesanales, agrupaciones indígenas que muchas de las veces se hace inacceso o inaccesible este producto, cómo de una manera se puede generalizar y trabajar con ellos, con ciertos estos grupos minoritarios, y al ser que se involucren, pues en ellos también dependa, estamos hablando de profesionales, de docentes, y hoy por hoy es la tendencia esto del Internet gratis. Hay una propuesta excelente del candidato a la presidencia por Ecuador, Andrés Arauz, en que toda familia tenga en casa Internet gratis. Hay una cantidad dotada de 1 giga justamente para que nadie se quede sin poder estudiar, como ha pasado aquí en Ecuador. Esta pandemia, hay lugares donde los niños tienen que irse a un cerro o a un árbol, se subían para que la señal de acceso o medio de acceso a Internet, el resto se la ingeniaba. Así que, ¿cómo hacer si hay la posibilidad de estas organizaciones puedan integrarse y de qué manera pueden ir también a la par? Porque nosotros que estamos en un medio, estamos en medio de los espacios digitales, a veces se nos hace sí, se fue un poco la señal. Entonces, es eso, Miguel Ángel Cañizales. Mi pregunta va en base a los comunitarios. ¿Cómo pueden influir desde esas bases y plataformas en el mejoramiento del Internet y de su uso y distribución en los espacios donde más se necesita? ¿Cómo ellos participan? Sí, a mí me parece que hay 2 problemas fundamentales en lo que usted menciona. Uno es el problema en términos de aquellos lugares vulnerables que no tienen electricidad. Hay que buscar energía alternativa, ¿no? Yo hablé de la biomasa, hablaba de la eólica, hablaba de paneles solares. En este momento ya no es excusa. No es excusa para que nuestro pueblo originario, nuestra área difícil de acceso, no tenga energía eléctrica. Y en toda América Latina se calcula alrededor del 40 al 50% de nuestra población no tiene energía eléctrica ni agua. Esto da vergüenza regional. Esto no debería estar pasando. Y el otro problema es que al no tener energía eléctrica, mucho menos van a tener el Internet, pero eso tampoco debería ser un limitante, porque se puede transmitir a través de antenas parabólicas, etc. Hay muchas alternativas. Entonces, es cuestión de decisión política y está comprometido con la sociedad. Y soñar en grande y hacer que nuestro pueblo, la gente sueñe también, que sí podemos llevar esa tecnología, porque estamos creando una década o un año oscuro a nuestros muchachos que, ¿sabe? El hecho que no se conectaron el 40% de nuestra población. ¿Sabe lo grave que es eso? ¿Qué va a pasar si estos muchachos no logran este año volver a conectarse? Ya van a perder. ¿Usted cree que van a querer regresar a la escuela? ¿Y qué van a hacer? ¿Van a ser niños ninis? ¿O se van a juntar con otros muchachos? ¿Van a la pandilla? Entonces, el problema es mucho más grave de lo que parece. Además de grave, hay un problema mucho más profundo, que es el problema emocional. El problema emocional que están sufriendo nuestros jóvenes al no poder ingresar al sistema educativo, al Internet. Si puede apagar el micrófono, Luis Cayo, por favor, que se escucha. Gracias. Luis Cayo, muy amable. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Darle atención psicológica a nuestra juventud. El suicidio está aumentando de una forma exponencial. En este momento deberíamos tener todos los países latinoamericanos un sistema de salud integrado que permita tener un sistema de salud
mental, es decir, donde esté el psicólogo, esté el psiquiatra, esté el trabajador social, esté el epidemiólogo, para poder ayudar a esta gente. Todos los días se está suicidando alguien. Entonces, el problema es mucho más grave de lo que parece. No solamente me refiero a la tecnología, me refiero que la política pública debe ser sostenible. Los gobiernos, nosotros necesitamos tener líderes que sean sensibles ante el problema social. Necesitamos tener líderes que estén comprometidos con el desarrollo de las comunidades, porque es la única alternativa que van a tener. ¿Cómo justificamos que en el siglo que estamos viviendo esté determinado la calidad de la educación por su nivel socioeconómico? Los factores asociados lo han demostrado ya en las investigaciones que se han hecho con la prueba PISA, que vienen de la Unión Europea. Entonces, la tecnología es algo que vino para quedarse y no se va a ir. Entonces necesitamos, fíjense, prestarle atención a nuestros líderes que vamos a seleccionar como los que van a gobernar los países. Tienen que tocar algún instrumento, tienen que leer poesías, tienen que escribir canciones. Eso da sensibilidad. Por eso que para los griegos, los gobernantes tenían que ser personas que dentro de su oficio tuviese una poesía, una canción o tocaran un instrumento. Eso garantizaba el éxito de la gobernanza social. Magnífica la participación tuya, mi querido Miguel Ángel. Creo que ha sido una de las mejores exposiciones que hemos tenido en referencia a educación superior, como también ciencia, tecnología y conocimiento. En este sentido, te damos una gran felicitación de parte de la República de Ecuador, como también de los países que en este momento nos están sintonizando, como es el caso de Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y gran parte de Europa. En este sentido, también me gustaría aprovechar la oportunidad justamente para informarles que en el mes de abril de este año 2021 se va a realizar el segundo Congreso Internacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología y Conocimiento, justamente de la Red Latinoamericana de Educación Superior, que se conformó en el primer seminario internacional que justamente tuvimos hace poquísimas semanas. En este sentido, de igual manera, Miguel Ángel estará como uno de nuestros mejores exponentes y participantes y nos veremos en República Dominicana en el mes de abril. En este sentido, mi querido Miguel Ángel, te agradecemos muchísimo la cordialidad que has tenido el día de hoy de poder compartir esos amplios conocimientos tuyos, esa gran experiencia como ex ministro de Educación de Panamá y lógicamente poder compartir este escenario muy grande que obviamente estamos nosotros ya próximos a vivir en Ecuador. La próxima semana, la semana que viene, el 7 de febrero, son las elecciones presidenciales y el voto facultativo el día de hoy, lo que nos ha permitido, tanto para nuestro público como para nosotros, ha sido aperturar ese gran caudal de conocimiento para que todos los jóvenes de 16, 18 años y en adelante a todos los universitarios que están justamente viendo este webinar pueda tener una mayor conformación hacia la madurez del voto, la facultad que se tenga para endosar nuestro voto a favor de ciencia, tecnología y lo mejor de todo, integrar a América Latina. Pero antes de finalizar, nos encantaría muchísimo que nos puedas compartir un gran consejo de tu parte para mejorar la política pública educativa ecuatoriana en el próximo nuevo gobierno que está por desarrollarse. Muy bien, Santiago. Mira, interesante la pregunta. Tiene una alta complejidad técnica y operativa, pero lo que le puedo recomendar es que hay que hacer leyes. Deben escribirla y pasar a través de los diputados, los legisladores, que hagan leyes sobre políticas públicas sostenibles, porque antes se hablaba de políticas públicas, pero hoy día sale políticas públicas sostenibles, es decir, que trasciendan los gobiernos. El mejor legado que puede dejar el nuevo presidente a Ecuador es que someta todas esas ideas y se hagan leyes y que esas leyes perduren y que la educación ojalá se convierta en una palanca social que le permita al que esté ahí poder durar a lo mejor 5 y 8 años más fuera de su periodo presidencial. Eso es hacer política pública. Y una política pública una política social es una política económica, no puede ir divorciada, porque para poder tener un Producto Interno Bruto del 6% se requiere presupuesto, para hacer investigaciones se requiere presupuesto.
para tener universidades se requieren. Yo entiendo, porque yo estuve invitado a Ecuador hace muchos años, cuando estaba el doctor Raúl, de ministro de Educación. Yo fui invitado por organismos internacionales, las Naciones Unidas, para que apoyara el proceso de calidad. Estaba exponiendo el plan de calidad de la educación. Y recuerdo que con los años había un ministro, creo que se llamaba algo como del conocimiento, que hizo un extraordinario trabajo en relación a todo el concepto de calidad de la educación. Y entiendo que esta persona hoy día está corriendo como candidato. No estoy muy seguro porque no estoy muy bien enfocado, pero si es la persona que yo pienso, está bien enfocada en lo que quiere hacer, porque tiene una extraordinaria experiencia en el tema de lo que es, creo que se llamaba el Ministerio del Conocimiento. ¿Cómo se llamaba? Sí, correcto. Ministerio de Conocimiento y Talento Humano. Y que es el único en América Latina que se creó, que en Panamá creamos fue la Ciudad del Saber, que es una ciudad donde hay universidades de toda parte del mundo. Entonces yo creo que es la gran oportunidad que tenemos para hacer políticas públicas y que Ecuador siga liderizando como liderizó ahora en la época de la pandemia. Dio consejos muy importantes al mundo para parar la pandemia con medicamentos cuando tuvieron los momentos más difíciles. Ustedes compraron una patente e hicieron ivermectina aquí mismo, y todo el que tenía síntomas de resfriado se le trataba como si fuera COVID, y eso detuvo y cambió el concepto de la autopsia, porque cuando empezaron a darse cuenta que la autopsia no eran como decían los chinos, porque allá no se hizo autopsia. Italia aportó bastante en relación a esto, pero Ecuador en América Latina fue uno de los países que introdujo el cambio en el tratamiento del COVID hacia los pacientes, y por lo tanto salvó vidas. Yo creo que hay que hacer política pública, y ustedes son un ejemplo de bondad para el mundo. Muchísimas gracias. Yo creo que ese gran cariño latinoamericano que tenemos todos los países por buscar mejores días, aplicar la planificación y el desarrollo, ha hecho que justamente esta red latinoamericana de política pública de educación superior, ciencia y tecnología, que justamente Miguel Ángel forma parte junto a otros grandes académicos de América Latina, que nos veremos en el mes de abril en República Dominicana, generará sus primeros frutos dentro de esa gran cotejación, ese nuevo recambio generacional, pero de sobremanera la planificación dentro de los procesos de desarrollo. En ese sentido, de igual manera, cabe destacar que en aquel momento el ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano de Ecuador era el economista Andrés Arauz. Actualmente él es candidato a la presidencia de la República por la lista 1 Centro Democrático aquí en Ecuador. En este sentido, muchísimas gracias por esa gran participación